Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días. O si lo agarran de noche, buenas noches. Esperamos que estén más o menos pasándola y que no se confíen con esto del virus, porque todavía anda por ahí y ya nos estamos abriendo más, pero tenemos que conservar nuestras reglas de ponernos la máscara, lavarnos las manos y tomar la distancia, pues, de 2 metros por lo menos. Esperemos que con la ayuda de Dios ustedes estén bien de salud. Oramos por ustedes, por su salud y que Dios les bendiga también. Hoy tenemos una lección bastante fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros, los instruye y les muestra cuáles son cosas buenas y cuáles son cosas malas. En esta ocasión también le estaban escuchando los principales sacerdotes y los fariseos. Este mensaje para hoy, 4 de octubre del 2020, nos hace reflexionar acerca de todas nuestras intenciones que hay detrás de nuestras acciones. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Mateo 21, capítulo 21, versículos del 33 al 46. Leemos acerca de la parábola que Jesús les enseñaba acerca de un hombre. Así dice, acerca de un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, le puso su cerca, una cerca de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En otras palabras, le puso todo lo necesario a su viñedo para que durante la cosecha estuviera lista para aprovechar el fruto de la vid, de las uvas. La puso en renta y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos de sus sirvientes, para que recibieran el fruto de la cosecha. Sin embargo, los labradores del viñedo golpearon y mataron a los sirvientes. El dueño de la parcela del viñedo volvió a mandar más sirvientes para ir a recibir el fruto de la cosecha. Sin embargo, nuevamente los sirvientes corrieron la misma suerte que los primeros y fueron golpeados y unos asesinados sin recibir nada de la cosecha. El dueño del viñedo se dijo a sí mismo: voy a mandar a mi hijo a recibir el fruto. De seguro a él lo respetarán y le darán lo que nos corresponde. Y el dueño sí envió a su hijo. Pero el versículo 38 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el verdadero heredero, venid, hay que matarlo y hay que apoderarnos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Cómo le parece eso? Aquí hacemos una pausa para mirar más de cerca y con ojos de horror darnos cuenta de cuánta malicia había en esos labradores, cuidadores del viñedo. ¡Qué barbaridad!, diríamos cualquiera de nosotros estaría horrorizado por tanta hazaña demostrada por esos labradores, cuidadores del viñedo. El detalle es que el viñedo ni siquiera era de ellos. Ellos eran nada más los labradores, los arrendadores del viñedo. Ni ellos ni ellas nunca le pusieron ni un centavo de inversión a ese terreno, a esa parcela, a esas plantas de uva. Nunca. Es muy difícil entender esas intenciones tan malévolas que mostraron esos labradores. Bueno, hay que admitir que muchas veces muchas personas se dejan llevar por la ambición de tener más y dar menos. Recuerdo que en un tiempo, cuando fue chico, vivimos en un pueblo por allá donde se acostumbraba que algunos dueños de terreno rentaban sus tierras o las daban a medias por el próximo ciclo productivo. Y también se escuchaban las artimañas de quienes rentaban esos terrenos para aprovecharse de la bondad del dueño de las tierras. Hay un dicho que dice: en un pueblo quieto todo se sabe. Y así fue.
Semanas después de que habían cosechado, la gente empezaba a murmurar acerca del cómo ciertas personas habían sido contratadas para ir de noche y cosechar o maíz o frijol o calabacitas o sorgo de parte del terreno que según era lo que le correspondía al dueño del terreno. Entonces se empezaba a conocer la triste realidad de esos arreglos que se hacían de noche. Es triste porque en cada arreglo el dueño de cualquier terreno lo hace confiado de que va a haber honestidad de principio a fin del arreglo. Confiado, el dueño da su terreno a medias o lo renta por el próximo ciclo de producción y a sabiendas de que le va a tocar su parte de la cosecha, lo que es justo. El dueño no hace arreglos pensando en que lo van a engañar o peor tantito que le van a dar menos producción de lo que se había pactado, menos de lo que legalmente le corresponde. Pero ¿qué les pasa a esas personas que se quieren adueñar de toda la cosecha? O como en el ejemplo que nos da Jesús, se quieren adueñar no solo de la cosecha, pero también del viñedo. ¡Qué feo, qué horrible, qué falta de insensibilidad y de respeto para quienes en buena fe dan sus terrenos a medias o lo rentan! Pareciera como si algunas de estas personas abusivas contrajeran la famosa miopía intelectual, pero también en este caso miopía del corazón. ¿Por qué? Porque esas personas actúan como si tuvieran incapacidad para ver cosas que son muy claras y fáciles de entender, o para darse cuenta con su propio entendimiento que algo está muy, muy grave, muy distorsionado, muy errado en su manera de pensar y de actuar. Veamos el porqué de esta situación, por qué eso es erróneo. Y esto lo encontramos fácil y rápido en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, en donde dice acerca de Jehová, Dios que creó el mundo. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Poniéndole un poco de atención a este versículo, nos damos cuenta que desde el principio, desde el inicio, en otras palabras, desde que Dios creó todo lo que nos rodea, Dios en ningún momento dijo, te voy a poner aquí para que seas dueño de estas tierras. Y así como tú, tus descendientes se van a adueñar de las otras tierras. Lo que sí dijo Dios fue esto. Puso Dios al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo mantuviera. Ahí está, sin duda alguna y sin ninguna otra malinterpretación. Ahí está lo que quiere Dios de nosotros con respecto a la labranza y el cuidado de la tierra. ¿Cuál es la diferencia con lo que los cuidadores del viñedo estaban considerando? La diferencia es que esas personas se tomaron libertades que ni siquiera se encuentran en la Biblia. Se tomaron libertades muy en contra de lo que la mayoría de los humanos han establecido a través de los siglos como normas para la retención y mantención de propiedades. Si bien es cierto que a través de los siglos la humanidad ha diseñado normas, pautas y reglas para la tenencia de la tierra y así tratar de minimizar o evitar conflictos por la posesión de esas tierras, aún así, en general, se nos olvida que en este mundo nuestra función en relación con la tierra es la de labrarla y mantenerla. Ese asunto de la posesión de las tierras, es decir, de decir este terreno es mío, no tuyo, es un asunto meramente definido y establecido por los humanos y no por lo divino. Entonces, los arrendatarios, miramos, están equivocados acerca de la tenencia del viñedo, pero su crimen fue peor porque mataron a seres humanos quienes solamente estaban siguiendo las órdenes del dueño del viñedo. Siguiendo con el mensaje de Jesús, nos indica
a nosotros, a nosotras, que igual que a los principales sacerdotes y los fariseos, que el dueño del terreno va a venir, el dueño del terreno va a venir y poner las cosas en claro. El dueño del terreno va a venir a impartir justicia. Y algo que probablemente se nos está pasando por desapercibido, por así decir, es que Jesús quiere instruir con esta parábola a los principales sacerdotes y a los fariseos. Bueno, y por supuesto a nosotras y a nosotros también. Y si continúan con sus maldades, Dios vendrá a hacer justicia con ellos, con ellas. Démonos cuenta de que Jesús está usando este ejemplo del dueño del viñedo como algo ilustrativo acerca del tema más grande, del tema mayor que incluye a toda la humanidad. Mirando el pasaje de hoy con detenimiento, nos damos cuenta de que Jesús se refiere a que en realidad Dios es el dueño de cualquier parcela, Dios es el dueño de cualquier terreno, Dios es el dueño de toda la tierra y punto. Con eso en mente, Jesús quiere que entendamos que la realidad para los humanos es que este planeta es nada más un lugar para sentirnos y actuar como hijas de Dios. Somos pobladores, pero ni siquiera podemos darnos el lujo de decir que somos arrendatarios y que pagamos renta por estar aquí en la tierra, por el uso de los recursos, porque no sería cierto. Dios no lo diseñó así. Dios no espera que le paguemos renta por nuestra estancia en este planeta. Este planeta le pertenece a Dios y nosotros somos quienes lo atendemos, lo hacemos producir y lo mantenemos. En el tercer intento del dueño del viñedo, que hace al enviar a su hijo para que den lo que le corresponde del viñedo, Jesús nos describe cómo en forma brutal los labradores del viñedo traman y llevan a cabo el asesinato del hijo del dueño, argumentando que si el heredero muere, ya no habrá quien más pueda venir a exigirles. Por supuesto que hay una gota de esperanza en esta parábola, porque Jesús también aseveró que cuando venga el dueño del terreno, a los malos destruirá sin misericordia. Ese es el versículo 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y sí, Jesús también está hablando en términos comparativos del viñedo como si fuera el mundo entero. Y el hijo del dueño del viñedo, que era Jesús. Entonces nuevamente diríamos, ¡qué barbaridad! Porque casi tal cual sucedió como lo había anunciado Jesús. Jesús fue crucificado por los principales sacerdotes y fariseos de ese tiempo. Bueno, ellos lo entregaron a las autoridades romanas, quienes llevaron a cabo los deseos de esos fariseos y principales sacerdotes. Tristemente también Jesús habla de que el rechazo que él sufrió es parecido al rechazo de la piedra angular que en esos tiempos se usaba para alinear toda la construcción, a partir de la alineación de esa piedra angular. Hoy ya casi no se usa ese método de construcción en países desarrollados. Ahora usan tecnologías más adelantadas para llevar a cabo la alineación en la construcción de edificios. Jesús como la parte medular, Jesús como el ejemplo de pureza, Jesús como el único hijo de nuestro Creador, fue salvajemente torturado y crucificado por toda esa gente que sufría de miopía espiritual. Luego entonces, ¿cuál es la esperanza de cualquier mortal? ¿Cuál es la esperanza para usted y para mí? No se dé por vencida, no se dé por vencido, ni se desanime. Dios es un Dios de justicia y lleno de misericordia. ¿Justicia? Justicia porque así lo expresa en cuanto a las personas que son malas. Misericordia
porque nos tiene paciencia y nos ha puesto en este mundo para que mostremos con todo nuestro ser que sí somos dignas y dignos de llamarnos hijas e hijos de Dios. Hay que reconocer que hemos sido puestos en este mundo como administradoras, como administradores, como buenos cuidadoras y cuidadores, como buenos mayordomos de todo lo que Dios ha creado. Y Dios está confiado en que vamos a llevar a cabo ese cometido en buena fe, con amor, en la presencia de lo más divino de este universo, no nada más del planeta, no nada más de la tierra. Ande pues, ande, muéstrele a Dios su buena voluntad para hacer lo mejor que pueda usted en este mundo mientras Dios le preste la vida y que Dios le conceda eso. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo, todopoderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, todopoderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Solamente si tocas el borde de su manto, yo sanaría de las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones que me dio la vida. Al confesarlo en el clamor de mi voz, puedo contar con el amor que un día soñé, el gran milagro de la fe, el cual pagaste por mí. Porque es tan grande el amor de Jesús que me puede sanar toda enfermedad. Porque es tan grande el amor de Jesús que te invita a creer en el inmenso poder de la cruz. Ese es mi Jesús. Solamente si tocas el borde de su manto, yo sanaría de las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones que me dio la vida. Al confesarlo en el clamor de mi voz, puedo contar con el amor que un día soñé, el gran milagro de la fe, el cual pagaste por mí. Porque es tan grande el amor de Jesús que me puede sanar toda enfermedad. Porque es tan grande el amor de Jesús que te invita a creer. Porque es tan grande el amor de Jesús que me
Solamente si tocas el borde de su manto, yo sanaría. Contigo, Señor, porque es tan grande el amor de Jesús que me puede sanar toda enfermedad, porque es tan grande el amor de Jesús que te invita a creer, porque es tan grande el amor de Jesús que me puede sanar toda enfermedad, porque es tan grande el amor de Jesús que te invita a creer en el inmenso poder de la cruz. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Solamente si tocas el borde de su manto, yo sanaría. Contigo, Señor.